Mm, Sí, se me escucha ahora, ¿no? Sí. Ok, bueno, nuevos días. Vamos a empezar con la sesión 9, el tema de tiroides y páncreas endocrino. Así que, bueno, tienen el Forms disponible, pueden ir resolviendo los ejercicios, ¿ok? Tienen los 15 minutitos.
Chicos, ya vamos a empezar. Y listo. Bien. Bueno, como les mencioné, vamos a ver el tema de tiroides y páncreas endocrino, ¿no? El día de hoy, vamos a continuar con endocrinología. Pero bueno, ok. Listo, bueno, aquí en el índice, tiroides, hormonas tiroideas, regulación, páncreas endocrino. Vamos a ver también dentro las hormonas relacionadas al páncreas endocrino, insulina, glucagón y somatostatina, y bueno, la bibliografía. Ahora, primero, vamos a hablar sobre la tiroides. La tiroides como tal está ubicada debajo de la laringe y ambos lados de ella y por delante de la tráquea, ¿no? De la tráquea, ¿ok? Eh, Tiene un peso aproximado de 15 a 20 gramos en los adultos sanos y tiene distintas funciones. Está relacionado principalmente a efectos metabólicos, ¿no? Ahora, en cuestión de estructura, vamos a ver que está formada por folículos, células epiteliales cúbicas, células C, que están relacionadas a la producción de calcitonina, y vamos a tener un coloide en este espacio, alrededor de las células epiteliales cúbicas, ¿ven? O sea, vemos acá las células epiteliales cúbicas, aquí está. Y va a haber algo dentro de ellas, que es el coloide. Aquí en el coloide vamos a encontrar la tiroglobulina, que es importante también. Y bueno, y aquí, ya como para hacer un poquito de acá, vamos a ver más o menos cómo es que se llega a producir la secreción. Como vemos aquí, estas son las células epiteliales, ¿no? Y esta es el lumen folicular, ¿no? Y aquí es donde vamos a encontrar el coloide, ¿no? Y acá están los vasos sanguíneos, ¿no? Por aquí es donde van hacia la circulación las hormonas. Ahora, porque vamos a ver también que acá hay una abundante presencia de vasos sanguíneos, ¿no? Está muy vascularizado, ¿no? Y es lo que permite también la rápida comunicación y la liberación de estas hormonas, porque están vinculadas a múltiples actividades en el día a día y sobre todo en procesos metabólicos, ¿no? Crecimiento, actividades, consumo de energía, etcétera. ¿Ok? Bueno, con respecto a la producción de hormonas, vamos a ver que las hormonas tiroideas principales son la triiodotironina, la T3 y la tiroxina, T4. Son hormonas metabólicas como tal. También, como mencioné, hay las células C que producen calcitonina que están relacionadas a las concentraciones de calcio. ¿Ok? Pero el principal objetivo es la producción de esto, ya que más del 90% de la producción de hormonas está relacionado a esto. O sea, en realidad es aproximadamente un 93% de las hormonas producidas son esto, ¿no? Y vamos a ver que como producto de esto, el que es más abundante es la tiroxina. Sin embargo, quien va a tener la mayoría de los efectos y responsable de todos estos cambios que vamos a ver acá es la T3. ¿Ok? Vamos a ver que estimulan distintos procesos mediante la síntesis de nuevas proteínas. Tienen efecto a nivel nuclear. Como lo hemos mencionado en la clase anterior, las hormonas tiroideas actúan a nivel del núcleo y estimulan la síntesis de nuevas proteínas. Ahora, eh, ¿qué es lo que genera? Como tal, sus funciones son en relación al crecimiento, afectan el sistema nervioso, el índice de masa corporal, también el metabolismo y a nivel cardiovascular. Por ejemplo, a nivel del crecimiento va a estar relacionado a la maduración ósea y el crecimiento como tal. Por esa razón vemos que si hay personas que tienen cretinismo, que es una enfermedad relacionada a tiroides, por ejemplo, pueden tener problemas de crecimiento. En el sistema nervioso, maduración del mismo también consumo de oxígeno, producción de calor, etcétera, ¿no? También el metabolismo, la glucogenólisis, la glucogénesis, hipólisis, también en relación a eso también hay síntesis y degradación de proteínas, ¿no? A nivel cardiovascular, en relación al gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco, y eso recuerden que también implica mayor consumo de oxígeno, ¿no? Ya, pero ¿dónde van a ser sintetizadas específicamente? En las células epiteliales, acá. Aquí es donde ocurre la síntesis, ¿ok? Y junto a lo que encontramos en el coloide, es también que va a permitir este proceso, ¿ok? Vamos a ver justamente que también el proceso de síntesis tiene estas características.
En total tenemos que esto, que sin tirosina y sin yodo no vamos a poder tener una hormona tiroidea. Esto es importante. Esto, la suma de estos dos es lo que va a permitir una hormona tiroidea. Ahora, el yodo, por ejemplo, ¿dónde proviene? Este va a ser de la dieta, ¿no? En nuestra vida se estima más o menos que en un año una persona debe consumir 50 miligramos de yodo en forma de yoduro al año. En este caso, lo podemos encontrar como en pescados, en vegetales, pero también usualmente el reemplazo viene ya, por ejemplo, en la sal, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú consumimos sal yodada, ¿no? Y eso es para evitar una deficiencia de yodo en la alimentación. La otra relación es, por ejemplo, que es un proceso intracelular y extracelular. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, se va a producir la T4, ¿ok? Y también la T3, pero la hormona como tal, T4, no es activa hasta que ingrese hacia los tejidos, ¿no? A los tejidos diana, ¿no? Por eso se dice que es el principal producto, pero no es la forma activa. Y bueno, la tiroglobulina como tal, que es lo que nos va a proporcionar la tirosina, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos claros, chicas? Sí, todo claro está ahí. Ujú, listo. Ujú. Ok. Bien, y recuerden también que aquí contribuye el abundante flujo sanguíneo, la vascularidad, que permite también el viaje y la amplia distribución de las hormonas. Ok, listo. Bueno, y ahora vamos a ver la síntesis como tal. Vamos a empezar primero por la bomba de yoduro. Esta es la que se encuentra en las células epiteliales, ¿sí? Ven acá en el epitelio folicular. Una parte ocurre aquí y otra parte ocurre en el lumen folicular. Y en el lumen folicular les recuerdo que ahí vamos a encontrar a la tiroglobulina. O sea, la tiroglobulina se produce aquí en la célula epitelial, pero va a ser liberada después al lumen folicular. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí en el lumen folicular es donde está el coloide. Justamente aquí es donde también se llegan a almacenar las hormonas tiroideas después para utilizarlas en otros procesos, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero vamos a tener lo que es la producción de la tiroglobulina. O sea, primero vamos a tener que se- mm, producir tiroglobulina. Y para eso vamos a empezar que se sintetiza en el retículo endoplasmático y después pasa al aparato de Golgi para poder ser concentrada en vesículas. ¿Ok? Y esas vesículas después van a pasar hacia el lumen folicular, van a ser liberadas. ¿Ok? Esa es la primera parte. Listo. Está en el aparato de Golgi madura y tenemos tiroglobulina y la tiroglobulina después es liberada por vesículas y pasa aquí al lumen folicular. Aquí se queda. Ese es uno. Luego tenemos el otro proceso que está relacionado a lo que mencioné, a la dieta. ¿Por qué? Porque se tiene que, de la sangre, el yoduro circulando, sí, ay, perdón, el yoduro circulante, ¿no? Va a ser captado, ¿no? Ay, perdón, ahí está. El yoduro circulante va a ser captado por esta bomba. Es un cotransportador sodio-yoduro, ¿ven? Van en la misma dirección. O también se le dice sodio trap o trampa de yodo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque justamente su principal objetivo es captar yodo. Y eso también depende de, como les dije, de la concentración y generalmente responde a niveles bajos o normales de yodo. Si están bajos los niveles o están normales, porque esta bomba se inactiva cuando están elevados. ¿Ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una dieta pobre en yodo, la bomba también se va a activar como mecanismo de compensación para poder seguir produciendo la hormona. Y a su vez, en una dieta normal va a estar actuando para poder hacer el contransporte y permitir el entrada del yodo. ¿Ok? Listo. Ahora viene aquí lo que ocurre cuando pasa, una vez que ya tenemos yodo aquí a nivel celular, este yodo después va a tener que pasar al lumen folicular. ¿Ok? Y aquí ocurre lo que es la oxidación del yoduro, ¿no? El yoduro, entra acá, ¿no? Que viene de la circulación, va a tener que pasar aquí al espacio del lumen folicular, hacer gracias a la tiroyodo peroxidasa, que está encima de acá. ¿Ok? La tiroyodo peroxidasa es la que cataliza la oxidación, ¿no?
y va a permitir aquí la organización, ¿no? De la tiroglobulina, la TG, ¿no? Con ellos. Ahí está. Ok, luego va a haber una segunda parte, ya que estés aquí ya dentro del lumen folicular, aquí empieza la formación, ¿no? Ya tenemos las dos sustancias necesarias, los dos sustratos necesarios para poder tener hormonas, ¿no? La tiroglobulina en el lumen folicular y el yodo. Listo. Ok. Ahora va a actuar la peroxidasa, ¿no? La peroxidasa, que es la otra enzima, va a catalizar este proceso y nos va a dar dos formas. Nos va a dar primero la diyodotirosina y la monoyodotirosina. Ok, hasta acá, que están todavía unidas a la tiroglobulina. ¿Ven? Ok, entonces la tiroglobulina se une acá, ¿no? A la mono y a la di. ¿Ok? Y aquí empieza la organización. Luego, de nuevo, actúa otra vez la peroxidasa. ¿Ok? Y vamos a tener a la tiroglobulina, ¿no? Con acoplamientos. Vamos a ver que aquí se va a acoplar de 4, de 3, la mono y la di. ¿Ok? O sea, debido a la acción de la peroxidasa, o sea, vamos a ver que hay un proceso de peroxidasa actúa en un punto, en este punto, en la etapa 4, 1, y peroxidasa después actúa en el punto 5. Y como resultado tenemos esto. Y es un proceso de acoplamiento como tal de las sustancias. Como hemos visto, necesitamos bien al yodo y a la tirosina, ¿no? Y la tirosina está dentro de la tiroglobulina. Entonces, en este proceso de peroxidasa se va utilizando la tirosina, ¿ok? Ya, y una vez que se tiene esto de acá, la tiroglobulina va a tener unido así a la T3, a la T4, ¿no? Y claro, a la mono y a la diyo, ¿ok? Y esas van a quedarse aquí, en el lumen folicular, hasta que se estimule la secreción, ¿no? Hasta que se diga, ok, necesitamos esta hormona o necesitamos utilizarla para tal cosa, o están disminuyendo los niveles, hay que utilizar la reserva. Ujú, ok, hasta acá claro, ¿no? Listo. Ok, y una vez que se necesite esto, se va a producir una endocitosis de la tiroglobulina, porque ahora la tiroglobulina es la que va a jalar todo esto, porque tiene unido todos estos, la T3, la T4 lo tiene unido y lo va a jalar. Aquí, hacia adentro de dónde? Del epitelio folicular, por endocitosis, ¿no? Y esto va a ser gracias a pseudópodos en la membrana celular, que es lo que va a permitir sumergirlos dentro del coloide. O sea, los pseudópodos van a entrar, van a jalarlo y van a permitir que la tiroglobulina, con todo lo que tiene a su alrededor, entre hacia la célula. ¿Ok? Pero ahora necesitamos separar esto. ¿Por qué? Porque yo no necesito tiroglobulina, yo necesito T3 y T4. Tampoco necesito amono ni. Lo que va a haber aquí es una hidrólisis, ya a nivel de la célula folicular, epitelial folicular. Y en el producto de esta hidrólisis causada por la lisosima, no, vamos a tener tiroglobulina, no por acá, pero también vamos a tener liberado la mono y la diyodo, ¿no? Esos van a quedar aquí a nivel del epitelio folicular. ¿Ven? Listo. Y ya una vez separados, va a haber el transporte de la T3 y T4 hacia la membrana, hacia el otro lado, a la membrana basal, que está conectada a la circulación. Y ahí es donde van a viajar hacia la circulación la T3 y la T4. ¿Ven? Y mientras tanto, la mono y la di se van a quedar aquí en el epitelio, ¿no? Para poder utilizarse de nuevo en el proceso de reciclaje, ¿no? ¿Para qué? Para poder formar nuevamente tiroglobulina, porque tiroglobulina vendría a ser el conjunto de estos dos, ¿ven? O sea, y de nuevo va a producirse el ciclo de formación de tiroglobulina, el pase al lumen, captación de yodo y así sucesivamente. ¿Ven? Hasta aquí, claro, primero está claro esta primera parte. Mm, ¿Todo bien, Justin? ¿Todo bien, Itala? ¿Sí se entendió?
Muy bien, y ahora vamos a la segunda parte, que ya vendría a ser la acción a nivel de los tejidos diana, ¿no? Como vimos en la parte anterior, ya fueron llevados hacia la circulación T3 y T4, pero quien es de mayor concentración y que es de mayor producción es T4. Pero T4 no es la forma activa. Por ello, la T4 va a necesitar un cambio, va a necesitar una activación. Pero ¿cómo van a ser transportados también en la circulación? La T3 y la T4 se van a unir en su mayor parte a la globulina fijadora de tiroxina, TBG, ¿no? O también pueden estar libres. O sea, pueden circular libres o se pueden unir a la TBG. ¿Y qué pasa cuando se unen a la TBG? Pueden ser utilizados como reserva, o sea, pueden estar circulantes como reserva y cuando tienen que ser usadas, se separan y van a entrar a las células diana. Van hacia las células diana donde tienen que actuar, ¿no? Ahora, cuando están viajando de forma libre, ¿no? Van a llegar aquí al tejido, ¿ok? ¿Y cómo van a entrar a la célula? La entrada a la célula es a través de un proceso de transporte de trifosfato de adenosina, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que permite el pase de T4 y de T3 hacia la célula, que ya entró listo. Pero ¿quién va a actuar directamente? T3. ¿Quién va a necesitar el cambio por otra parte? Va a ser la T4. La T4 va a ser a partir la desyodasa, ¿ok? Desyodasa. La desyodasa va a convertir a la T4 en T3. Ya, y luego de eso, recién va a llegar hacia el núcleo y va a entrar hacia los receptores a nivel nuclear. Y esos son los receptores retinoides, ¿no? Estos receptores retinoides de la hormona tiroides son los que van a actuar para generar la síntesis de proteínas, ¿no? Para estimular procesos de formación de nuevos genes, actividad metabólica, estimulación, etcétera. Y luego vamos a tener estas proteínas ya que van a ser dirigidas a distintos procesos, ¿no? Hasta aquí, claro, ¿no? Sí, todo claro. Ok, listo. Recuerden que el receptor a nivel nuclear ya es el receptor retinoide o retinoide X, así. Disculpen, quiero escribir más bonito. Ya, ese. Y la desyodasa es la que convierte la T4 en T3, ¿ok? Pero eso de nuevo a nivel celular, en el citoplasma. Eso no ocurre ahí en la circulación, ¿no? Eso es a nivel de citoplasma, ¿ok? Listo. Ahora, bueno, vamos a hablar también de la regulación de la secreción. Como tal, es relacionado por retroalimentación negativa. Eso quiere decir que las concentraciones de hormonas van a afectar a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo, van a regular las concentraciones, la liberación de la hormona, ¿no? O sea, si yo tengo niveles, si se sensa que hay niveles normales de T3 y T4 en la circulación, se envía la señal al hipotálamo y el hipotálamo deja de estimular la producción de TRH. Y la TRH es el factor estimulante a la hipófisis para que se produzca TSH, ¿no? ¿Y quiénes son los que se estimulan aquí? ¿Qué células se estimulan a nivel de la hipófisis para la producción de TSH? Vendrían a ser las células tirotrofas, ¿no? Las células tirotrofas, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué procesos o qué factores pueden afectar también esta regulación? O sea, vamos a ver que podemos ver estímulos como tal, la producción de TSH, la presencia de inmunoglobulinas tiroideas estimulantes, también el aumento de la concentración de la TBG, que les recordé que esto es en sí de forma de reserva. Pero esto también puede aumentar en el embarazo porque justamente estamos en un proceso de actividad metabólica alta. ¿Por qué? Porque se está gestando un producto que tiene un alto consumo calórico, es demandante en energía, entonces se tiene que estimular más los procesos metabólicos, ¿no? Por otra parte, hay factores inhibidores, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia, como les mencioné, que la bomba de yoduro no va a funcionar si es que tenemos niveles bajos de yodo. Deficiencia de yodinasa también, si no hay enzima, si no hay yodinasa o bueno, es el otro nombre también para la
desyodasa, ¿no? Si no hay desyodasa o yodinasa, no vamos a tener proceso de activación de T4 en T3, ¿no? También como tal la excesiva ingesta de yodo, que eso se debería hacer como el efecto Woodruff-Kirchhoff. O sea, si hay un exceso de yodo, tampoco se va a producir hormonas tiroideas. También disminución de la concentración de GBG, igual, porque eso también está con las hormonas circulantes, ¿no? O sea, hay disminución también de hormonas circulantes, se va a ver afectado este proceso, ¿no? Bueno, ¿hasta acá todo claro, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a avanzar. Bueno, y ahora vamos a ver la otra parte que vendría a ser el páncreas endocrino. Justamente estas dos glándulas están involucradas en distintos procesos metabólicos, mientras que la tiroides hace a nivel de la producción de proteínas que están vinculados a distintos procesos para la activación del metabolismo, crecimiento, generación de calor, aumento del gasto cardíaco, etcétera. Por otra parte, el páncreas endocrino, porque tenemos otra parte del páncreas que está relacionada a la digestión, ¿no? Vamos a ver que está vinculado a las concentraciones de las reservas del cuerpo. ¿Quién estamos hablando? De la glucosa, vamos a ver las concentraciones, las reservas de lipídicas, etcétera, ¿no? Y cómo esto se regula los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Vamos a ver que produce insulina y glucagón y está relacionado con las células alfa. Tenemos también células beta y tenemos células delta. ¿Y esas son parte de quién? De los islotes de Langerhans, que son estos conjuntos de células que se encargan de la secreción de las hormonas. ¿Ok? Existen alrededor de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans en cada páncreas, aproximadamente, ¿no? Y se ve que está altamente vascularizado también. Como tal, tenemos los acinos también. Estos acinos pancreáticos, por otra parte, eso es lo que está relacionado a la parte digestiva, ¿no? Ya. Y como tal, los islotes son responsables del 10% del flujo sanguíneo del páncreas, ¿no? O sea, reciben 10% del flujo sanguíneo del páncreas, ¿no? Ok. Vemos acá células delta, células beta. ¿Y qué tienen cada una? Células beta, ¿quién produce? Insulina y amilina, ¿no? Y son las de mayor proporción, o sea, son las que están más presentes en el páncreas. Después tenemos a las células alfa, que están responsables del 25% de la población de células dentro del islote y producen glucagón. Por otro lado, las células delta son las que producen somatostatina. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco de la insulina. Como tal, la insulina es una hormona secretada por las células beta de los islotes Langerhans. Es la primera hormona en ser aislada en animales, ¿no? Incluso antes, por ejemplo, la, cuando se descubrió, primero se extraía de cerdos, ¿no? De páncreas de cerdos, y ya después de años se logró sintetizar artificialmente en laboratorios, ¿no? A través de uso de bacterias. Y ahora, ¿dónde se metaboliza? El metabolismo de la insulina es a nivel del hígado y del riñón. Ahora, ¿cuáles son los efectos y lugares de acción? La insulina como tal aumenta la captación de glucosa al interior celular, aumenta la formación de glucógeno, disminuye la glucogenólisis, disminuye la lipólisis. ¿Por qué? Porque esto va a estimular el uso de la glucosa circulante, ¿no? Porque esto, por ejemplo, lipólisis es para utilizar los lípidos en las reservas, ¿no? Aumento de la captación de potasio, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, ¿su efecto cuál sería? Disminución de la concentración de glucosa en sangre, sí, porque vamos a utilizar esa glucosa para el momento. Disminución de la concentración de aminoácidos en sangre también. Disminución de la concentración de ácidos grasos, ¿no? Disminución de la concentración de cetoácidos en la sangre. Y también la de potasio en sangre, ¿ve? Listo. Ahora, vamos a ver que existen receptores de insulina. Estos receptores de insulina tienen una unidad alfa y su unidad beta. Como tal, la unidad alfa es la que se encuentra afuera de la membrana y la unidad beta es la que atraviesa la membrana o sobresale de ella. Vemos que aquí la insulina, al unirse a estos dos receptores, y la insulina, el receptor de la unidad alfa es como el que capta, la que sostiene, y ya B vendría a ser la que desencadena los procesos. ¿Ven? Vamos aquí. Envía las señales para desencadenar los distintos procesos, ¿ve? Listo, aquí está. Y bueno,
¿Qué podría afectar la secreción de insulina por otra parte? Vamos a ver que hay factores que estimulan y hay factores que inhiben. Como tal, la estimulación podría ser el aumento de la concentración de glucosa, la concentración de aminoácidos, el cortisol, el glucagón, el el potasio, la presencia de potasio, la estimulación vagal también por respuesta de acetilcolina, etcétera. Y por otra parte va a haber factores inhibidores. Como tal, va a haber la disminución de la glucemia, el ayuno, el ejercicio físico. ¿Por qué disminución de la glucemia? Porque en este caso no va a disminuir la glucosa en sangre, entonces ya no necesito captadores, porque en todo caso voy a consumir lo poco que tengo disponible, entonces mejor utilizo las reservas que tengo y eso ya vendría a ser función de otra hormona, ¿no? Ven, el ejercicio físico, la somatostatina también, el ayuno, etcétera. ¿Ok? Y aquí vamos a ver cómo es que se produce la insulina, cómo es que se secreta. Como tal, vamos a ver que la insulina, primero, en su estructura, está compuesto por, bueno, primero sintetizado por las células B, eso recordemos, ¿no? Listo. Tiene dos cadenas de aminoácidos, ¿ok? Y unidos por enlace disulfuro. Y esto desaparece después cuando ya empieza a entrar en actividad la insulina. ¿Ok? Bueno, como vemos acá tenemos un receptor GLU2 de glucosa aquí en el páncreas, ¿no? En las células beta. Este es sensible a la glucosa. Las células beta perciben que hay glucosa en la circulación, ¿no? Entonces se va a adentrar la glucosa y por efecto de la glucosinasa vamos a pararlo y vamos a tener glucosa 6-fosfato. Después va a haber una oxidación y va a generar ATP. Ok, el ATP va a estimular la apertura de canales de potasio dependientes de ATP. ¿Ve? Listo. Estos canales de potasio van a entrar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando entra potasio a la célula? Se despolariza y se vuelve positiva. Esta despolarización va a permitir la apertura de ¿quiénes? De canales de calcio. Y estos canales de calcio van a permitir la exocitosis de la insulina. ¿Ven? Eso es lo que permite la liberación. Y ahora, ¿qué ocurre ya a nivel de su estructura? ¿Cómo va a ser formado? Que yo tengo aquí en vesículas, ¿no? Porque recuerden que es de estructura proteica, ¿no? Las que son proteínas, digo, discúlpenme, las que son hormonas que tienen origen proteico, se almacenan en vesículas, ¿no? Como tal, tenemos primero la prepro, recuerden, preproinsulina, que está producido de donde, que viene del núcleo, ¿no? Del núcleo, ¿no? Luego la prepro va a pasar a proinsulina, proinsulina, ¿no? ¿Y dónde es donde madura? En el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, encapsulada en vesículas, ¿no? Y aquí es donde va a madurar y va a pasar después en vesículas como insulina. ¿Ven? Vamos a ver que hay una parte aquí que se llama el péptido C, que es la parte que se pierde después de la maduración, ¿no? Este péptido C no tiene ninguna actividad en sí, pero es importante porque en caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, puede permitirnos estimar la síntesis de insulina. O sea, ¿cuál es la capacidad de síntesis de insulina del paciente? Si está muy disminuida, está normal o está levemente disminuida para ver cómo evoluciona y los controles que se tienen que hacer a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Listo? ¿Para estar claro, chicos? Sí, ¿no? Ok. Y bueno, como tal, después de que la insulina es usada, de ahí se metaboliza a nivel del páncreas, digo, metaboliza a nivel del hígado del riñón. ¿Ok? Listo. Y luego es excretada por la orina. Y aquí podemos ver aquí algunos de sus efectos, ¿no? Es decir, ya llega a la circulación, tiene sus efectos, como tal, es liberada. Gluco- ¿Qué hace? Reduce la glucosa, reduce ácidos grasos, reduce la cetoacidosis y reduce aminoácidos. Como un resumen, se centra en esto más que todo. ¿Bien? Ujú. Bien. Y bueno, como para volver a repetir, ¿no? La estructura es estos aminoácidos, ¿no? Cadena A, cadena B, y ya la cadena C que después se pierde, obviamente, cuando ya maduro.
Y la cadena C es como lo que nos permite ver si es que hay una buena o mala o una deficiente producción de insulina en los pacientes con diabetes. ¿Ok? Y ojo, que recuerden que la cadena A y B es lo que se ve en la insulina ya ahora. ¿Ok? Listo. Ujú. Ya. Luego, ¿de qué vamos a hablar? Ahora vamos a hablar del glucagón, ¿no? Que es otra de las hormonas producidas en el páncreas. Esta es en caso de inanición, o sea, relación del uso de las reservas, cuando tienes hambre y no tienes que comer. En otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El glucagón, digamos que, por ejemplo, es el opuesto de la glucosa. Si la glucosa utiliza lo que tenemos disponible y nos permite generar energía, el glucagón, por otra parte, utiliza lo que tenemos guardado y nos permite obtener energía. Vamos a tener tres efectos por eso. Principalmente, el fomentar la gluconeogénesis, ¿no? Para obtener glucosa de las reservas, digo, provoca glucogenólisis y aumento de la glucemia, pero por uso de reservas. ¿Ven? Y aumenta la lipólisis y formación de cetoácidos, porque los cetoácidos provienen de este proceso, ¿no? ¿Y por qué lipólisis? Porque vamos a tener que utilizar también los lípidos para poder activar otras vías de producción de glucosa y obtener esa elevación de la glucemia. O sea, no comemos, esto puede ocurrir porque te mueres de hambre, así por así decirlo, porque no has comido en 6 horas, 7 horas o no has comido desde que desayunaste. Entonces, ¿quién va a actuar? El glucagón para poder mantener los niveles de glucemia, ¿no? Listo. Ya. ¿Eh? Y justamente aquí vemos las acciones del glucagón, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la relación de cómo hay un consumo del tejido adiposo, ¿no? Y se liberan los ácidos grasos y se va a producir cetoacidosis por la liberación de estos. Y otro, por ejemplo, es cómo el glucagón actúa acá activando la gluconogénesis, utilizando el glucógeno que está almacenado en el hígado para poder después obtener también glucosa, ¿no? Ahora, ¿quiénes podrían interferir en este proceso? Como tal, sí es que se elevan los niveles de la insulina para utilizar la glucosa disponible en sangre, la somatostatina también, la concentración de ácidos grasos y de cetoácidos, ¿no? O sea, si hay una elevada concentración, también va a decirle detente. Por otro lado, ¿quiénes estimulan este proceso? El ayuno, como les dije, la disminución de la concentración de glucosa, la colicistocinina, ¿no? Que esto se relaciona a la digestión, porque quiere decir que aquí se está consumiendo alimentos. Aumento de la concentración de aminoácidos también, ¿no? Porque quiere decir que hay este consumo de alimentos, ¿no? Etcétera. Y como tal, en este caso, ¿qué ocurre? Hay glucosa aumentada, ácidos grasos aumentados y cetócidos aumentados, que es lo opuesto a lo que hace la insulina, ¿no? Que están reducidos porque se consumen en ese momento. Glucosa reducida, ácidos grasos reducidos, cetócidos reducidos y aminoácidos reducidos, ¿ve? Y lo opuesto va a ser el glucagón. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver lo que hace la somatostatina, que vendría a ser la otra hormona. Ok. Es un polipéptido de 14 aminoácidos. Esta actúa mediante acciones paracrinas sobre las células alfa y beta. ¿Ves? O sea, en este caso, este es el que cancela a la insulina y al glucagón. O sea, digamos que es quien lo regula, ¿no? Por eso se menciona que es un estimulador o inhibidor. En este caso, miren, la somatostatina está como un inhibidor del glucagón. Y lo mismo acá, la glucosa, ¿ves? Y como tal es el modulador o limitador de la respuesta de la insulina y del glucagón a la ingesta de alimentos. O sea, en el momento que se ingieren alimentos, va a estimularse la secreción de somatostatina para decir, ok, no sobreactúes glucagón, todavía tenemos alimentos, no es necesario. Y, ok, actúa insulina, pero tampoco consumas todo lo que tenemos, recién estamos ingiriendo alimentos, ¿no? Y también regula hormonas gastrointestinales relacionadas a la secreción hepática. ¿Mm? Listo. Hasta acá todo claro, chicos. Entonces, antes de pasar, vamos a ver. Un par de preguntitas antes de pasar. A ver, ¿qué es necesario para la formación de hormonas tiroideas? Cualquiera, el que levante la mano.
Ujú. Ok, ya, listo. Eh, a ver, otra pregunta, entonces. Ujú. Ah, ok, dime, Fiorella. La tiroglobulina, peroxidasa Ya, ese es uno. tiroidea. Esa es parte de, vamos, ya, vamos más o menos, ok. ¿Alguien tiene otra respuesta también? Ya, ok, Justin, sí, yodo. Listo. Ujú. ¿Y Tara, tú qué opinas? Vale, respuesta del chat, no se preocupen, pero la idea es que participemos, chicos. Vamos a repasar esto antes de poder pasar a las preguntas, ¿no? Sí, listo. Entonces vamos a repasar. Sí, de nuevo. La tiroglobulina, así es parte de, pero la tiroglobulina es quien nos va a dar la tirosina. ¿Eh? La tiroglobulina es quien nos da la tirosina. ¿Ok? Y el yodo, si está bien, es lo que proviene de la dieta. ¿Ok? Sin tirosina y sin yodo no vamos a tener hormonas tiroideas. O sea, si hay disminución en la concentración de tiroglobulina, va a haber por ende disminución en la concentración de tirosina y por tanto, como no vamos a poder producir hormonas tiroideas. O si hay una dieta pobre en yodo, ¿no? No vamos a poder producir adecuadamente hormonas tiroideas. ¿Y eso es por qué? Porque el sustrato necesario es este. Y aparte que si no tenemos suficiente yodo, la bomba de yoduro no va a funcionar. Entonces, si no funciona la bomba de yoduro, nada de lo que vamos a tener a consecuencia de eso va a ocurrir. Porque si no ingresa el yodo a la célula epitelial folicular, no va a haber el proceso de acoplamiento con la tiroglobulina para poder tener después T3, T4, etcétera. ¿Ven? Listo. Mm, a ver, otra preguntita más. Em, ahora, ya, listo. En relación a al transporte, ¿quién, aparte, o sea, entendemos que la T3 y la T4 pueden transportarse libremente en la circulación, pero aparte, ¿quién ayuda en el proceso de transporte? ¿Cómo se llama? Ujú, ujú. Ok, ya. Vamos a repasarlo entonces. Listo. Bueno, recordando, ¿no? Ya tenemos T3 y T4 que se produció a nivel de la tiroides, ya pasó a la circulación y está circulando. Ok, y lo tenemos en estado libre, está circulando, pero también puede ser transportada por la TBG. Y esto es, ¿y la TBG qué es? Globulina fijadora de tiroxina. ¿Ven? Aquí, globulina fijadora de tiroxina. Bueno, las siglas están en inglés, ¿no? Pero es globulina. Ay, voy a poner esto. Ya, globulina fijadora. Ahí está, de tirosina, ¿no? Esto es lo que va a permitir también circular, llevarlo como circulante, pero en este caso ya va a irse hacia reservorios, ¿no? O sea, en el momento que sea necesario, después se van a separar y vamos a tener aumento de la reserva circulante, ¿no? ¿Listo? ¿Más claro, chicos? Ujú. Mejor Justin, mejor Fiorella, mejor y tal. Ya, listo. Ya.
Ahora, ¿cómo se llama el retinoide? Ya les dije. Iba a decirles cómo se llamaba el receptor, pero ya lo dije, sí, me confundí al hablar. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Ya, el páncreas. Este, mm, Dentro del páncreas existen los islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué tipos de células hay en esos islotes? Ahí está, fibroladín. ¿Puedo participar? Sí, sí. Ah, ya, células alfa, delta y beta. Listo. Correcto. Ahora, ¿cuál es el más abundante de todos esos tipos de células? Alfa, beta. mm, ¿Quién es más abundante? Ujú, dime. Beta. Ya. Y, ok. No caer spoiler. Ya, listo. Sí, justamente, las células beta. El más del 60% de la población. ¿Y por qué? Por la insulina. Y eso es en relación a cuestión de demanda, más o menos porque la insulina es la que está funcionando en el día a día y es la que tiene la acción como tal de control de nuestra glicemia, ¿no? Porque ¿qué pasa si tenemos también niveles muy bajos de glucosa en sangre? Una persona no puede hacer muchas actividades diarias y como tal ese es el consumo, es la energía que usamos a diario, es la energía de uso inmediato, ¿no? En cambio, la otra parte que es el glucagón es más que todo ya en procesos donde no tenemos, estamos en escasez, entonces se utiliza el glucagón para usar las reservas, ¿no? Listo. Ok. Eh, ¿Qué de estas tres hormonas que produce el, el páncreas endocrino, cuál es la que regula eh, tanto a la insulina como al glucagón, ¿no? Se los he dicho así un poco para marearlos, pero creo que ahí está, ahí mismo la respuesta. Vamos. Ujú. Ajá, sí, correcto, ya está. La somatostatina. Ujú, ¿ve? La somatostatina como tal inhibe al GLUT, inhibe a la insulina. ¿Mm? Y aparte de ello, también regula las hormonas gastrointestinales, ¿ok? Y responde justamente a la ingesta de alimentos, ¿ok? Listo, chicos. Am, de nuevo, ¿alguien tiene una duda, otra consulta, algo que podamos volver a checar? No hay problema, la idea es que entiendan. Mm, listo. Entonces, bueno, voy a volver a checar esto con ustedes en cuestión en la acción de la bomba de yoduro, ¿no? O sea, recordemos, yo no puedo tener hormonas tiroideas si, uno, no tengo yodo. O sea, si yo no tengo yoduro en mi dieta, no van a funcionar. Dos, yo no tengo tirosina. O sea, ¿y de dónde viene? De la tiroglobulina. Ahora, ¿quién produce la tiroglobulina? Dentro de la célula epitelial folicular se produce la tiroglobulina, pero ¿dónde se almacena? En el lumen folicular, ¿ok? O sea, no vamos a tener como almacén en la célula epitelial folicular, sino en el lumen folicular. Y en el lumen folicular, aquí la tiroglobulina, una vez después de pasar por los procesos de acoplamiento, aquí, o sea, en el punto 4 y en el punto 5, en estos de acá, se va a quedar ahí en un coloide de tiroglobulina, ahí, hasta que sea necesaria el uso de estas hormonas, hasta que se estimule la secreción, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y después de ello, cuando se requiere el uso de estas hormonas, la tiroglobulina va a reingresar hacia la célula
sus componentes van a separarse, ¿no? Y van a quedar como reserva para reciclarse y obviamente después poder producir nuevamente tiroglobulina. Pero en ese proceso vamos a liberar la T3 y la T4. La T3 y la T4 son quienes van a entrar hacia la circulación y en la circulación van a estar tanto libres como conectadas a TGB. ¿Ok? Listo. Cuando están con TGB, ¿no? TBG, perdón, actúan como reserva circulante, reserva circulante. O sea, quiere decir que van a estar aquí, TBG, aquí está, como reserva circulante y cuando sea necesaria se van a utilizar esas reservas, ¿no? Mientras tanto, T3 y T4 están circulando, ¿no? Y van a llegar a los tejidos diana. Al llegar a los tejidos diana es donde van a tener su efecto. T3 va a pasar por un sistema de transporte, ¿no? De la membrana, así es reconocido en la membrana, pasa y ahí llega el citoplasma y en el citoplasma pasa después hacia el núcleo y en el núcleo llega directo al receptor. Listo. Pero por otra parte, T4 necesita un cambio. Necesita un cambio para volverse como T3. Y como T4 es la mayor forma de presentación, ¿no? Recuerden eso, que en cuestión de producción, la T4 es más que T3, va a ser cambiada a T3. ¿Por quién? Por la desyodasa a nivel del citoplasma celular de las células diana, ¿ok? Y una vez recién este efecto va a tener que entrar hacia el núcleo, va a llegar hacia el receptor. ¿Y quién es el receptor? El receptor retinoide X, ¿ok? Y aquí es donde van a desencadenarse la transcripción de genes para poder producir más proteínas, ¿ok? Y esas proteínas están relacionadas a distintos procesos metabólicos, llámese el crecimiento, ingesta de alimentos, generación de calor, gasto cardíaco, regulación de la temperatura, uso de reservas, también la maduración del tejido óseo, etcétera, ¿no? Listo. Todo ahí. Que está justo acá. Bueno, todo esto de acá que está estimulado por la síntesis de proteínas de consecuencia de las hormonas tiroideas, que está ahí. Crecimiento, sistema nervioso, metabolismo a nivel del sistema cardiovascular, etcétera, ¿ves? ¿Ok? Entonces, bueno. Y de igual manera, la regulación de la secreción, ¿no? Que está regulada por retroalimentación negativa, que quiere decir que si los niveles están dentro de lo esperado de T3 y de T4, se envía una señal hacia el nivel del hipotálamo o hacia el nivel de la hipófisis, ¿no? Para decirle que reduzca la estimulación porque ya no es necesario continuar estimulando para que se produzca la hormona. O sea, estimulando de manera constante, ¿no? Y recuerden eso, que es, hay uno de asa larga, ¿no? Asa larga, retroalimentación negativa de asa larga, es esto, ¿ok? A nivel de dónde, eje, hipotálamo, hipófisis, ¿ok? Listo. Y por otro lado, de nuevo, páncreas endocrino, islotes de Langerhans, células alfa, células beta, células delta, ¿no? Alfa, glucagón, beta, insulina, ¿no? Todo lo que hace la insulina es reducir las concentraciones, o sea, en sí, reducir las concentraciones en sangre de glucosa, de ácidos grasos, cetoácidos y aminoácidos. ¿Para qué? Para poder generar energía, ¿no? Para poder obtener productos que están relacionados al metabolismo, ¿no? Y en cambio, el glucagón es todo lo opuesto, va a aumentar la glucosa, los ácidos grasos y cetoácidos para que puedas obtener energía de tus reservas, ¿ok? Y la somatostatina, por otro lado, recuerden que regula a estos dos, insulina y glucagón, ¿no? Para limitar su respuesta, para evitar respuestas excesivas y que se regulen en relación también a el estímulo de la ingesta de alimentos. Porque, por ejemplo, recordemos esto, si el glucagón ya está utilizando las reservas y la somatostatina tiene que intervenir ahí en el momento que ingerimos un alimento, llámese, por ejemplo, una fruta, consumimos una fruta y se envía la señal, está consumiendo alimentos, ya no necesito el glucagón, entonces su somatostatina anda, desactiva el glucagón y ya no hay efectos, ¿no? Ya no hay efecto del uso de la reserva porque ya se está agregando alimentos para poder obtener energía, ¿no? Ok, entonces, bueno, ese sería como que el resumen fácil de todo, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora ya a la resolución de ustedes, chicos. Un momentito. Ujú.
Ya está listo, chicos, ahí. Ya pueden ir resolviéndolo.
Y chicas, ya veo como han avanzado ya casi todos. Bueno, y aquí está la bibliografía. No se me habían olvidado. Recuerden revisar el Gaiton y también el Constanzo. ¿Ok? Ya, ahorita voy a pasar a compartir sus respuestas. ¿So? ¿Listo? Ok, ok, listo. Bueno. Eh, una pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la regulación de la secreción tiroidea es correcta? La TSH disminuye en respuesta a niveles bajos de T4. No. La TRH hipotalámica inhibe la secreción de TSH. No. Las hormonas tiroideas ejercen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Sí. Ujú. Y la T3 circulante no tiene influencia sobre las secreciones de TSH. No, eso es falso, sí tiene. La TSH disminuye en respuesta a niveles bajos. No. Al contrario, aumentaría. ¿No? Si hay pocos niveles, se perciben niveles bajos de hormona, en todo caso tendrían que aumentar. ¿No? La secreción de TSH para estimular después un aumento de esta hormona a niveles normales. Bueno, segunda pregunta. Esto es como un casito. Una mujer de 35 años se puede a consultar por presentar fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso no intencional, estreñimiento. Al examen físico se observa una piel seca, radicardia, frecuencia cardíaca baja, no de 55 latidos por minuto, un bocio difuso o no doloroso. Los laboratorios revelan una TSH elevada y niveles disminuidos de T4 libre. La paciente refiere que su dieta es baja en productos marinos y sal yodada. ¿Qué hallazgos en la síntesis de hormonas tiroideas están más probablemente afectados por este paciente? ¿Ok? Entonces vemos que aquí tenemos un factor en relación a la alimentación. Entonces, ¿qué va a verse afectada? La bomba, ¿no? La bomba de transporte. Y por lo tanto no va a haber un atrapamiento de yodo por deficiencia dietética. ¿Ven? Listo. Y a consecuencia de eso va a disminuir la producción de la hormona y va a haber niveles bajos circulantes de T4 y T3. Ujú. Listo. Ujú. Bien. Después, ¿cuál de las siguientes enzimas es responsable de la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos? Aquí está. Desyodinasa tipo 1. Ujú. Listo. ¿Cuál es la principal estímulo para la liberación de insulina desde el páncreas? Aumento de los niveles de glucosa sanguínea. ¿Eh? Los niveles de ácidos grasos, la estimulación del sistema nervioso simpático, disminución de niveles de glucosa sanguínea, no. Disminución de niveles de glucosa sanguínea podría percibirse más por la cuestión del glucagón. ¿Y qué efecto tiene el glucagón en el metabolismo de los carbohidratos? Estimula la glucogenólisis y la gluconogénesis. Listo. ¿Qué, chicos? Eso sería todo. ¿Alguna duda, consulta? Ujú. Ok. Bueno, todo claro entonces. Bueno. Hasta hoy, bueno, hasta aquí sería la sesión de hoy. Disculpe. Ya listo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ok? Chao. Hasta luego, muchas gracias.